Buenas tardes. Katy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en una emisión más de su programa Nada del humano me es ajeno. Y en esta ocasión, con una invitada de lujo, que es Katy Gómez, y también en la co-conducción con Connie Pérez, quien en esta ocasión me acompaña para hablar de un tema en verdad interesante, importante y trascendental en la vida de todo ser humano, que es el duelo. Katy escribió un libro que se llama El duelo para novatos. Y en verdad me da mucho gusto recibirla, pero en esta ocasión, Connie Pérez es quien se encargará de presentarla y darle la bienvenida. Adelante, Connie. Gracias, Maru. Gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo desde acá. Igual. A las... Katy, qué gusto saludarte y qué placer verte, por lo menos así de lejitos. Y pues qué privilegio, la verdad, que nos des esta oportunidad de poder estar contigo y dialogar de pues esta historia tan importante que pues de alguna manera toca la vida de, yo sé, estoy segura que va a tocar la vida de muchas personas. Gracias, Katy, bienvenida. Bueno, Gracias, Connie. Gracias, María Eugenia. pues quiero hacer una breve reseña de Katy porque de verdad es una mujer con una historia tremenda. Bueno, Katy es asociada y fundadora, presidente de la familia de éxito de Puebla AC. Ha servido como consejera familiar por 25 años. Es diseñadora gráfica, amante de la historia, la teología y los idiomas. Así porque Katy habla, me parece que inglés, hebreo y bueno, no sé cuántas cosas. Por 23 años trabajó con su esposo, Irán Ramírez, entrenando líderes y ayudando a restaurar a multitud de familias. Su amado esposo, en enero del 2019, falleció. Y a raíz de esta pérdida, ella decidió escribir, empezar a escribir en su muro como parte de su terapia. Y bueno, pues es lo que de alguna manera todos estos escritos conforman parte de su libro, ¿sí? Si no me equivoco, Katy, así es. Y bueno, hoy queremos platicar ya de la obra de alguna manera terminada de todos estos escritos. Sí, Connie, gracias. Sí, realmente, como parte de este proceso de sanidad, casi como terapia personal, o entre una de las terapias que me sugirieron hacer, fue escribir con respecto al duelo. El duelo es, yo le llamo la madre de las crisis. En los estándares que se estudian en las universidades con respecto a cómo impacta el duelo en la vida de las personas, el nivel de estrés que llega a tener el duelo en la vida de las personas se encuentra en el 100%. Debajo del duelo se encuentra el divorcio o un cambio de casa. Pero el máximo nivel de estrés que puede llegar a tener una persona es precisamente la pérdida de un ser querido, en particular el cónyuge. Y después de la muerte de mi esposo, una de las cosas que decidí hacer es escribir en la red como un diario abierto en el proceso en el que compartía
las cosas que me estaban sucediendo semana a semana al principio, después mes a mes, las dificultades, los pensamientos, los miedos, las frustraciones, con la intención al principio de estructurar mis sentimientos, observar mi dolor. Realmente lo vi también como un ejercicio casi antropológico, ¿no? Espiritual. Me di cuenta que podía ser muy benéfico para mí observarme desde fuera, cuando podía yo volver a releerme y ver lo que estaba sucediendo en mí, pero sin darme cuenta, lo que yo estaba escribiendo también le estaba ayudando a otras personas, porque como lo puse en el muro de Facebook, muchas personas empezaron a leerlo y resulta que es algo de lo que no hablamos, ¿no? Definitivamente todos estamos tarde o temprano en contacto con la muerte, pero es algo de lo que como tabú, quizá cultural, no hablamos, no queremos enfrentar la muerte, ¿no? Y al principio de mi duelo escuché muchas frases atropelladas, ¿no? De la gente quería ayudar, pero como no hablamos de estas cosas, realmente no sabemos qué decir, cómo ayudar, qué cosas podemos hacer para animar a una persona que está pasando por una situación así. Así que los primeros capítulos básicamente fue como casi un diccionario de qué cosas deberíamos o no deberíamos decirle a una persona que está pasando por duelo. En vez de irritarme por las cosas que a lo mejor no me gustaban que escuchaba, decidí mejor ponerlas en papel y animar a las personas a darse cuenta que podemos ser mucho más efectivos cuando cuidamos nuestras palabras y cuando queremos realmente ayudar, hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que podemos decir para acompañar a las personas que están recorriendo este proceso del duelo que es tan difícil. Entonces, las cosas que son inapropiadas, frases que son inapropiadas, ¿no? Como resígnate, ¿no? Resígnate, lo escuchamos muchas veces en los funerales y honestamente es casi una ofensa, ¿no? Porque resígnate es aceptar pasivamente la adversidad. Cuando no puedes enfrentar el duelo de manera pasiva, todo tu cuerpo se está resistiendo al dolor que estás sintiendo. Literalmente empiezas a sentir ataques de pánico, una profunda tristeza y depresión. En el proceso de los primeros días, experimentas taquicardias, experimentas llanto incontrolado. Así que frases como lloro contigo, estoy contigo, lamento mucho lo que estás viviendo, traen más consuelo que estas frases que de alguna manera están ya medio estructuradas para ser usadas durante el proceso de duelo, que realmente no ayudan a la persona que está pasando por tanto dolor, ¿no? Son frases realmente cliché, ¿no? No somos nadie, pues no, no somos nadie, o es la ley de la vida. Es la realidad, no es es la ley de la vida, pero no son apropiadas en esos momentos porque las personas no podemos escapar a la realidad, aunque sea la ley de la vida, no me siento mejor cuando escucho ese tipo de frases, ¿no? Entonces, básicamente decidí observar, ¿no? Cómo nos comportamos cuando estamos en este proceso de duelo desde afuera y cómo lo vive la persona que está pasando por el duelo. Pues ahorita quizá me ven mejor, me ven sonriendo después de 3 años de duelo, pero ha sido un proceso muy complejo, muy difícil, no solamente el proceso de duelo que estoy viviendo ya ahorita, sino el proceso que viene uno viviendo desde el diagnóstico, ¿no? Mi esposo fue diagnosticado con leucemia en el 2016 y todo lo que implica, ¿no? Ir a médicos, terapias, todos los procedimientos, las dietas y todas las cosas que hay que hacer para intentar, si es posible, evitar el desenlace final, ¿no? O trágico que usualmente trae el cáncer en la vida de las personas. Y han sido 6 años muy difíciles, muy complicados, pero me di cuenta que compartiendo el dolor, que compartiendo la experiencia es como una frazada que nos ayuda
sanar y a restaurar y a compartir también con otros que están pasando lo mismo, y a veces en comunidad nos ayudamos y resulta más agradable, sino por decirlo de alguna manera, ¿no? Este proceso porque todos tenemos que pasar, porque la realidad es que el 100% de nosotros nos vamos a morir. El 100% de las personas que amamos van a pasar por eso también. Entonces hay que decidirnos cuando nos damos cuenta de esto, que hoy es el día para vivir, que hoy es la oportunidad que tenemos para amar, para besar, porque quizá mañana no la tengamos. Además de la crisis que sufrí con la pérdida de mi esposo, al día siguiente, cuando estábamos camino al funeral, nos llaman por teléfono para avisarnos que mi cuñado y mis sobrinos que venían para acompañarnos habían tenido un accidente en la carretera y mi concuño fallece casi al instante en un accidente automovilístico, de camino al funeral de mi esposo. Entonces, en un transcurso de 24 horas, mi familia tenía 2 viudas, 6 huérfanos, y estábamos pasando por una crisis verdaderamente terrible como familia. Me doy cuenta en este proceso que la vida es corta, que el postergar un te amo, el postergar un lo siento, el estar enojados o el estar amargados por cosas, no vale la pena. Y son las cosas que quiero compartir en este libro, ¿no? Que el duelo no es igual para todos, que hoy es el día para vivir, que tenemos un kit de primeros auxilios con el que estamos diseñados como seres humanos, ¿no? Somos capaces de crecer en resiliencia, en salir más fuertes y más grandes después de las crisis, o podemos quedarnos atorados y estancados y no aprender nada de la experiencia, ¿no? Entonces, hay rituales familiares que son muy saludables que podemos practicar cuando estamos pasando por estas etapas, y hay cosas que no debemos olvidar cuando estamos pasando por estas crisis. Katy, pues muy interesante lo que nos acabas de exponer, pero al mismo tiempo, a mí me parece que lo que tú escribiste, lo que tú recopilaste en este libro, también es un poco lo que Jesucristo hizo cuando empezó a preparar a los discípulos para la venida de su muerte. Y cuando hablo de esto me emociona y hasta el punto de la lágrima, porque yo me imagino a Jesús sabiendo que Él va a ir a morir. Obviamente los seres humanos como nosotros, que bueno, seguimos aprendiendo de ese maestro que es Jesús, que es Dios, pues tal vez no lo comprendemos en la dimensión que representa. Tú, por esta misma vivencia, pues ya tomaste o te hiciste propia parte de este conocimiento que no a todos nos es dado, porque Él no nos da situaciones o cargas que no podamos sobrellevar. Entonces, a mí me emociona mucho el hecho de hablar sobre esto, porque finalmente, y tú bien lo decías al principio, todos vamos a morir. Y no sé si tú consideres, tú me vas a dar ahorita una opinión más extensa, pero debemos prepararnos para la muerte. Y como tú dices, no solo con frases hechas, sino desde adentro, desde la preparación espiritual que Dios nos ofrece. Así es. La realidad es que la experiencia es la madre de la sabiduría. Y cuando pasamos por estos eventos, pues nos damos cuenta de todas las cosas que podemos aprender. Entre todas las cosas que he aprendido y que seguramente muchos pasan cuando están pasando por duelo, pues es que a veces nos encontramos en medio de crisis de fe. Y no me refiero a crisis de fe en el sentido de no creer en Dios, sino a las crisis de fe que vienen con respecto al propósito por el que tengo que pasar por estas cosas, porque yo tengo que vivir por esto, ¿no? ¿Y de qué manera esto puede cambiar mi vida, transformar? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto, no? ¿Qué cosas puedo descubrir, no?
más que la crisis de duda es la falta de información, ¿no? Es que quisiera, Señor, que me dijeras ahora qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo resuelvo cosas tan simples? A veces no nos percatamos de todas las cosas en las que estaba involucrado aquel que falta ahora en nuestra vida, ¿no? Todas las cosas que hacía por nosotros y que ahora no tenemos. Definitivamente prepararnos para morir sería la mejor manera de vivir. O sea, cuando estamos conscientes de que nuestra vida tiene fecha de caducidad, esto nos da una perspectiva distinta de el valor de las 24 horas que tengo el día de hoy. O sea, con mi esposo me di cuenta, el Señor nos dio a lo mejor 3 años para prepararnos quizá para el final. Aunque nunca estás preparado, porque realmente yo me doy cuenta de eso, que aunque en el fondo de tu cabeza sabes que puede pasar, pues siempre estás luchando para la vida, estás esforzándote para de alguna manera que esto no suceda así. Piensas que tienes controlada algunas cosas y que tienes poder para evitar una situación así, pero no es así. Y finalmente, con el accidente de mi cuñado, me di cuenta que la vida es un abrir y cerrar de ojos. No puedes estar aquí hoy y mañana. No puede ser que pierdas la vida por una enfermedad terminal o puede ser que pierdas la vida con un accidente grave. La vida es maravillosa y la vida es terrible. La vida está llena de altas y bajas. Yo le decía a mi esposo que me subí a la montaña rusa con él y nunca me bajé, ¿no? Y la verdad es que sigo en la montaña rusa, ¿no? Él se bajó del carrito, pero yo sigo en la montaña rusa. Las pruebas no terminan y necesitamos darnos cuenta que a menos que estemos conscientes de que la vida termina, desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida, desperdiciamos muchas oportunidades en nuestra vida. Dios quiere tener una relación de amistad con nosotros y estamos muy ocupados con las cosas que se pasan rápido, con las cosas que acaban, con las cosas que se destruyen. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar nosotros o cuánto tiempo van a estar nuestros seres queridos con nosotros y perdemos el tiempo para hablar con ellos, para decirles que los amamos. Necesitamos estar conscientes, ¿no? de esta realidad, porque conscientes de la pérdida, entonces podemos encontrar respuestas a preguntas que son más valiosas en la vida, ¿no? Encontramos realidades, ¿no? Perdí un montón de cosas con mi esposo, pero tengo un montón de cosas nuevas que estoy descubriendo también en mi propia vida y en la vida de mi familia, ¿no? ¿Qué es la pérdida, no? Es este montón de cambios inevitables que nos arrebatan algo de la vida, que le ponen la fin a una etapa de nuestra vida, pero la vida no es nada más ese momento de la muerte, ¿no? La vida es más toda la historia que tengo con mi esposo, pero es toda la vida que todavía tengo adelante con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, ¿no? El legado. El legado que puedo recuperar de su vida De en la ustedes como nuestra. familia. Así es. Entonces tengo 3 hijos que me recuerdan que esta persona estuvo aquí con nosotros y que fue muy importante. Y la pregunta es cómo voy a vivir ahora con todo eso, ¿no? Y en vez de convertir el dolor solamente en un instrumento de destrucción, puedo convertir el dolor en una oportunidad para conocerme mejor y para servir a los demás. O sea, finalmente te das cuenta que todavía estás vivo, tú sigues vivo y puedes hacer muchas cosas por ti y por los demás, ¿no? Esto es una gran oportunidad, la muerte, para reconsiderar cómo vamos a vivir nuestra vida. Katy, mencionabas a lo largo de esta plática que parte de lo que te ha ayudado, lo que ha ayudado a tu familia a salir adelante, es precisamente que te hayan arropado, digamos, el amor de tus amigos, de tus seres queridos, de tu familia, de tu comunidad. Pero
también el amor de Dios, Katy. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Algo que he descubierto es que Dios dice en su palabra que no nos dejaría solos. Cuando Jesús se fue, precisamente como decías hace un momento, ¿no? En preparación a que sus discípulos tenían que quedarse en la tierra y ya se iba de este mundo, les recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo estoy con ustedes. O sea, no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien sabe de dolor, es Jesucristo. Si alguien sabe de duelo, es Dios mismo. La tendencia natural cuando estamos pasando por una situación así, por una crisis así, es encerrarnos en nuestra tristeza y no querer hablar con nadie, y especialmente con Dios, ¿no? Las primeras etapas, bueno, incluyen la negación, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Incluye una profunda tristeza que puede llegar a la depresión. Y también incluye enojo, ¿no? Y usualmente este enojo lo volcamos contra el que tiene la decisión final, ¿no? En nuestra vida. Pero algo que descubrí es que si le cierro la puerta al único ser que puede sanar mi corazón y restaurarme, me estoy encerrando en un calabozo cuando tengo la llave en la mano. En 2 de Corintios capítulo 4, Pablo dice que todos estamos presionados, ¿no? Y dice presionados pero no aplastados, ¿no? Perplejos pero no caemos en desesperación, ¿no? Perseguidos pero no abandonados por Dios, derribados pero no destruidos. Y mediante el sufrimiento participamos aún de los sufrimientos de Cristo. Entonces, en nuestra propia vida podemos aprender un montón de cosas con respecto a nuestra relación de Dios. Y aún en el sufrimiento, o en especial en el sufrimiento, podemos aprender muchas cosas. El autor de Narnia, C.S. Lewis, en uno de sus libros precisamente sobre el duelo, él dice que Dios nos habla, nos susurra, ¿no? En la vida diaria, pero el dolor es el megáfono que usa Dios para llamar a un mundo que está adormecido. Y me doy cuenta de esto, ¿no? Que en este proceso de duelo he aprendido más de Dios que de lo que quizá había yo conocido en toda mi vida, ¿no? Estoy descubriendo a un Dios que es consolador, porque no había puesto atención en cosas que son tan sutiles y tan hermosas hasta que estás en esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Literalmente es una invitación a llorar. O sea, esa parte me encanta porque sí, finalmente cuando tú tienes sufrimiento, digo, todos hemos pasado por alguna pérdida. Yo afortunadamente, digo, mi esposo está conmigo, pero pues mi padre, ¿no? Que para mí también mi padre era el pilar, representaba muchas cosas y es un dolor muy profundo también. Entonces, realmente bienaventurados los que sufren, es algo que a mí también me puede mucho porque representa mucho para el ser humano. ¿Cómo puedes ser doblemente feliz cuando estás pasando por un duelo o una pérdida de ese tamaño? Pues la razón es porque entonces serás consolado por aquel que puede darte un consuelo que es sobrenatural, ¿no? Una paz que no es normal. Hay historias en la Biblia que también las vemos, a lo mejor las pasamos y decimos: ay, qué bonita historia, ¿no? Por ejemplo, la de José el soñador, ¿no? Qué bonita historia, ¿no? Pero realmente es una historia llena de traición, de tristeza, de abandono. O sea, sus hermanos lo terminan vendiendo como esclavo porque no lo toleran en una casa donde ya no es dueño de sí mismo, ¿no? Esclavo. Y decide levantarse y vivir de manera positiva, se enfrenta a la adversidad confiando en sus habilidades, confiando en Dios, y sale victorioso en la casa de Potifar. Y después la esposa se enamora de él, lo quiere seducir, el pobre sale huyendo, deja las ropas ahí tiradas y termina en la cárcel acusado injustamente, ¿no?
y otra vez en la cárcel vuelve a tener esta misma actitud de me voy a levantar, voy a hacer planes realistas. Se pudo haber quedado como todos los demás esclavos en la prisión, viviendo como todos los demás, y decide vivir de una manera exitosa en una de las situaciones más precarias en las que puede estar una persona, ¿no? Pero además, manejando, imagínate el dolor de la traición de los hermanos y perdonándolos, que todavía es más noble y más alto y más sublime, y que eso solo te lo da Dios. Definitivamente, o sea, no solo no guardó rencor, sino que cuando azota el hambre en la tierra, recibe a sus hermanos y les salva la vida y los restaura y los invita a vivir a su casa, ¿no? José tuvo la oportunidad de vengarse, tuvo la oportunidad de cobrársela con sus hermanos cuando llegaron, y sin embargo José no puede, no utiliza la situación y la crisis de manera negativa. La escritura dice que venzamos con el bien el mal. A veces estamos viviendo al revés, ¿no? Queremos retribución, queremos justicia. Y José se negó a ver la crisis o la soledad o el dolor como un obstáculo insuperable, sino decidió caminar haciendo lo correcto, tomó decisiones y se movió para cumplir un propósito más grande. Y cuando estamos pasando precisamente por duelo, por pérdida, cuando estamos en crisis, a veces perdemos la perspectiva de cómo vivir, ¿no? Y necesitamos mantener la esperanza, ¿no? Cuando sabemos, Dios tiene un plan, no sé cuál es, pero Dios tiene un plan. No se trata de estar todo el tiempo en plan optimista, es más bien esperar que cosas buenas pueden ocurrir si aprovechamos la oportunidad de la prueba para aprender de la adversidad. O sea, yo decidí que iba a convertir la adversidad en mi universidad. Y si puedo ver la crisis como esta oportunidad para cuidar de mí misma, para tener compasión de mí misma, para prestar atención a lo que estoy viviendo, a identificar las cosas que pueden ayudarme a construir, a ser flexible, a adaptarme a la nueva realidad en la que estoy viviendo, no solamente me ayudo a mí misma, sino que en el proceso me doy cuenta que puedo ayudar a otras personas y que se convierte en algo que genera vida en medio del dolor. Porque a eso estamos llamados, a tener vida y vida en abundancia. Y pues con estas hermosas palabras, con esta hermosa enseñanza, con tu hermosa plática, Katy, yo quiero que ambas, tanto Connie como tú, pues nos dieran una última reflexión. Empiezo con Connie y cierro contigo, Katy. Gracias, Maru. Pues, oye, me encantaría agregar algo que tuvimos una conversación, Maru y yo, apenas, y me dijo algo, pues bien cierto, ¿no? Y de pronto lo veo en tu libro, Katy, y digo, sí es cierto, ¿no? Como que no había yo reflexionado en eso. Que me decías, Maru, que ahorita estamos en un tiempo que queremos como que todo se nos ve como en receta de cocina, ¿recuerdas? Hola, hola. Sí, sí recuerdo. Maru, perdón. Sí, sí recuerdo, Connie. Maru. Hola, hola. Ah, sí, perdón, es que se fue como un poquito el internet, disculpa. Sí, sí recuerdo. Hola, hola, perdón, se fue como el internet. Y entonces, justamente en uno de los capítulos del libro, bueno, más bien es en la introducción, Katy, donde el capítulo dice, no estás solo, dice, pero yo necesitaba uno que me dijera qué esperar sobre las decisiones cruciales que tendría que tomar, sobre finanzas, la realidad de ser madre soltera, sobre los cambios en mi carrera y mi estado mental. Entonces sí es cierto, ¿verdad? De pronto estamos en una época, lo vuelvo a repetir, así como tú decías, Maru, donde queremos una receta de cocina, que no queremos sentir dolor, queremos como brincarnos todo, ¿verdad? Entonces, pues yo traería a reflexión es, de verdad necesitamos vivir
hasta eso día a día. De pronto estamos viviendo como muy express, muy express, muy express todo. Y vale la pena, yo creo, disfrutarlo todo, ¿no? La alegría y, como decía Katy, reflexionar, ¿no? En vivir con nuestra familia intensamente, amar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, perdonarnos, amarnos, aceptarnos, porque eso es la vida, en realidad eso es la vida y no es solo apretar un botón y ya estuvo, ¿no? Entonces, pues gracias, Katy, por este libro, porque sí, realmente yo lo leí y me llevó en todo el proceso, ¿no? De tu duelo, pero además cómo fue padrísimo ver cómo el Señor te fue reconfortando, te fue edificando, te fue levantando. Entonces, pues la verdad es una lectura que vale muchísimo la pena, porque además es una lectura bien real, ¿no? Donde ella abre su corazón, nos muestra la parte muy sensible, su parte muy humana. Entonces, pues muchas gracias, Katy, y pues de verdad yo los invito a que le echen, creo que no se nota, tengo aquí mi voz, una, le invita a este libro, vale la pena yo creo que leerlo 2, 3 veces, porque vamos a encontrar cosas muy importantes. Yo creo que aunque no estés viviendo un duelo, sino para aprender a vivir día con día. Katy, Gracias. Katy, te escuchamos. Gracias. Sí, la conclusión a la que llegué, o sea, no significa que me tiene que gustar la situación en la que estoy viviendo. Muchos estaremos pasando por ansiedad, por depresión. O sea, esta misma pandemia que estamos viviendo es una forma de duelo para muchos, ¿no? Quizá muchos han perdido trabajo. Un divorcio puede ser una forma de duelo. Una enfermedad es una forma de duelo. El perder un padre, perder un hijo. O sea, yo perdí al amor de mi vida, ya no está aquí conmigo y eso siempre se va a sentir como un vacío, ¿no? Pero puedo reconocer a 3 años ya casi de su muerte que el no quedarme debajo de las cobijas ha producido un buen fruto en mi vida. Santiago dice en su carta, en el capítulo 1, ¿no? La prueba de mi fe produce paciencia. Pablo dice en Romanos 5, ¿no? La paciencia produce carácter probado y el carácter probado esperanza. Pedro en su primera carta nos explica que podemos abandonarnos a la corrupción de la desesperanza, de la amargura, del temor, del enojo y todas estas emociones que sentimos cuando estamos en duelo, pero podemos elegir ser diligentes, ¿no? Como José. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, es lo que dice Pedro, ¿no? Con toda sinceridad, los primeros meses yo no quería salir de debajo de las cobijas, pero la esperanza, la generosidad de mis amigos, el amor de mi familia, el conocimiento que tengo del carácter de Dios, me hace reconocer que Dios no me ha abandonado, que aunque tengo que pasar por esta prueba, esta experiencia del dolor me ha permitido aprender más de lo que jamás me imaginé y hacer más de lo que jamás pensé lograr, viviendo la peor de las crisis de mi vida, ¿no? Entonces, la resiliencia es estar conscientes que la vida cambia, que las cosas no siempre van a volver a ser como eran antes. Es algo que he aprendido. No puedo volver a la Katy que era antes. Soy otra persona. Estoy viviendo una situación completamente nueva, pero mientras construimos nuestro nuevo normal, mientras yo estoy construyendo este nuevo normal, puedo ver en retrospectiva que por más difícil que han sido estos 3 años de mi vida, tengo nuevas memorias, tengo retos nuevos, son complejos, pero me siento agradecida con Dios por la vida que tuve con este hombre maravilloso. Y he establecido mi relación con Dios como mi prioridad, porque yo necesito de su ayuda en los momentos más oscuros de mi vida. Entonces, cuando estamos más adoloridos por la pérdida, solemos enojarnos con Dios porque no estamos de acuerdo con su decisión, pero es lo peor que podemos hacer porque lo necesitamos. Así que yo quiero invitarlos a que no vean la crisis como algo imposible de soportar, porque entonces así va a ser. Mejor necesitamos decidirnos a aceptar que el cambio es parte de la vida y que no estamos solos cuando estamos pasando por prueba. Katy, muchísimas gracias por tu tiempo. Que Dios les bendiga a todas, a las dos. Gracias. Bueno, espero que en otra ocasión podamos volver a conversar.
Muchas gracias por este tiempo. Gracias, María Eugenia. Muy Gracias, María Eugenia. edificante. Gracias, Muchas Maru. Gracias, Katy. Muchas gracias. Gracias. Nada del humano mensajero se despide y más tenemos la próxima semana. Buena tarde. Pues muchas gracias a las dos. Gracias, María Eugenia. Me gusta mucho y pues en otra ocasión tal vez podamos hablar de la fe o de la esperanza o Claro que sí. de los temas que tú obviamente manejas muy bien y que eres una excelente líder. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas Estoy para gracias, servirte. Katy. Muchas gracias por la oportunidad. No, ¿Cuándo sale el programa? el próximo miércoles. Próximo miércoles. Excelente. Muchas gracias. A ti, te agradezco. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye, Connie. Maru. Bye. Gracias. Bye. Bye.